que tú eres la razón de nuestro acostarnos, de nuestro levantarnos, que tú eres la razón de nuestro entrar, de nuestro salir, que fuimos creados para ti, como nos lo has expresado en tu palabra, a los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los hice y los formé. Oh Señor, cuán maravilloso y cuán alto es tu propósito para nuestras vidas. Cuán alto, Señor precioso, es ese plan tuyo para nosotros y esa gracia que ha alcanzado nuestras vidas para que vivamos para tu gloria, oh Señor, para que traspasados por tu amor y el ensanchamiento que ese amor tuyo produce en nuestro corazón, seamos volcados hacia ti para amarte con el amor que tú has dado en nuestros corazones, Señor, porque simplemente tomamos de lo que es tuyo para ofrecernos a ti, Señor, como ofrenda, como olor grato, como olor fragante, Señor, delante de tu presencia, Señor. Por tu gracia maravillosa, danos entendimiento. Por tu gracia maravillosa, danos sabiduría para conocerte cada día más, Señor. Asimismo, gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada corazón, por las circunstancias que estás permitiendo en cada vida para quebrar nuestra dureza, para hacernos un pueblo que pueda ser permeado por tu amor, Señor. Gracias, porque estamos persuadidos de esto, que tú que empezaste en nosotros un día, la buena obra tú mismo la seguirás perfeccionando todos los días hasta la venida de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Rey de los cielos. Gracias. Gracias a sí mismo por permitirnos honrarte en esta mañana con nuestro dar, por tomar de aquello que en tu preciosa mano, Señor, nos has concedido. Gracias por ser fiel y maravilloso y sustentar nuestras vidas en todas las áreas, Señor. Gracias, porque siempre tú nos das mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según tu poder operando en nosotros. Señor, gracias por darnos un corazón que pueda honrarte, que pueda bendecirte a ti, y asimismo gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, bendito Dios de los cielos, por tu amor, por tu misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de oírte, y te pedimos que nos des corazón para ti, Señor, corazón que pueda oír tus palabras hermosas, Señor, que planten nuestro corazón en relación contigo, Señor. Gracias, te bendecimos y ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa mañana, y darle muchas gracias a Dios porque ha puesto su mirada sobre nosotros y ha extendido su misericordia preciosa, preciosa, preciosa y maravillosa sobre cada una de nuestras vidas y sobre cada uno de nuestros corazones. Así que le invito, por favor, que abra su Biblia en Cantares capítulo número 1, versículo número 12. Cantares capítulo número 1, versículo número 12. Hay una palabra tan preciosa allí que encierra mucho de lo que el propósito de Dios tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Dice Cantares en el capítulo número 1, verso 12: mientras el rey estaba
en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y qué hermoso, porque esta figura del nardo expresa adoración, lo que es ofrecido al Rey, en este caso a nuestro amado, glorioso Salvador. Cuando la Biblia expresa aquí el reclinatorio, en otras porciones, en otras traducciones de la palabra, dice que este reclinatorio es la mesa del banquete, donde el Rey se reúne con sus invitados especiales. La mesa del banquete, donde el Rey se reúne con sus invitados especiales. Es la mesa donde el Rey lleva a los suyos. No es una mesa cualquiera, es una mesa para alguien al que se le ha dado un honor especial, un honor maravilloso. Y es un lugar a donde somos llevados para ser cubiertos con algo. Si pasa allá adelantico a Cantares, capítulo número 2, verso 4, vamos a darnos cuenta para qué nos va a llevar el Señor allí. Cantares capítulo 2, verso 4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. De manera que cuando habla de ser llevados a la mesa del Señor, a la mesa de nuestro Dios, está hablando algo mucho más profundo que simplemente ir a tomar alimento, que simplemente ir a compartir un momento en un lugar, que simplemente participar de una conversación. Aquí la palabra nos deja ver que lo que sucede en este lugar es participar del amor glorioso de Dios, porque no podemos perder de vista qué es lo que provoca el amor de Dios en un corazón. Cantábamos ahora una frase al final de esta última canción que dice: fue tu gracia la que me llevó de muerte a vivir para tu gloria, oh Señor. Cuando estábamos muertos, sin la vida de Dios, toda nuestra vida estaba centrada en nosotros y vivíamos para nuestros propios gustos, deleites y deseos. Pero ahora el amor de Dios cubriendo una vida va a producir algo. Y va a producir es que esa vida ahora viva para Dios, pero en la dimensión de ese amor. No en la dimensión de un amor aprendido a través de un recetario, porque nos gustaría mucho que nos pasaran un libro donde nos explicaran en 4 o 5 palabras en qué consiste el amor y poder decir ya sé en qué consiste el amor porque ya sé las definiciones que aparecen en este libro. No, cuando hablamos del amor en la dimensión de Dios, no es algo que se pueda definir así de simple, no es algo que se pueda definir con tanta superficialidad, no es algo que se pueda definir de una manera tan pasajera, porque lo que aconteció en este verso número 12 es un momento donde aquel que fue invitado a la mesa del Rey empezó a vivir un momento que jamás había vivido con el Rey, porque le hizo brotar algo que jamás había brotado de su corazón. Porque cuando hablamos de adoración, vamos entendiendo que no es música, que no es actividades, que no es ocupación, que la adoración tiene que ver con ese impacto profundo que Dios va produciendo en el corazón, y lo que me hace ser es un hombre, una mujer unido a Dios por un milagro extraordinario. Hemos escudriñado la palabra y el Señor nos ha dejado ver cómo Dios hizo posible en el monte de Calvario una relación que era imposible. No era posible esta unión de dos seres tan diferentes que Dios hizo allí. De manera que ahora, en este verso 12, se ve esa relación siendo posible, pero esa relación produciendo algo dentro del corazón. Esa relación produciendo algo dentro de la vida. Y en esa relación hay un lenguaje, y es el lenguaje que la iglesia necesitamos empezar a aprender y a recibir de parte de Dios. El lenguaje del amor. Lo que nuestro corazón a gritos clama que necesita es amor.
pero no el amor que te brindan las personas, no el amor que puedes encontrar en muchas cosas, si se pudiera llamar así. Cuando hablamos de ese clamor, estamos hablando de una necesidad de Dios mismo. La Escritura dice: Dios es amor, y ese clamor es un clamor por la vida de Dios, una necesidad muy profunda de Dios. ¿Y para qué Dios llevó a esta sulamita a su mesa? ¿Para qué llevó a esta sulamita allí? De una manera especial la llevó para traspasarla con su amor, de manera que ese amor produjo algo en ella, donde ella termina diciendo: y mi nardo dio ¿qué? Su olor. Algo empezó a salir de allí, de manera que para que esto acontezca tiene que ocurrir un milagro extraordinario de parte del Señor. Hay muchas cosas que en la Biblia las hemos visto fraccionadas en las vidas de muchas personas, pero que la verdad Dios utilizó el escenario de muchas vidas para poder expresarnos cuál es el escenario en el que nosotros nos encontrábamos y poder ir apreciando cuál es ese milagro glorioso de la salvación, al traernos el Señor a una relación de intimidad con Él, a una relación profunda con su corazón. La Biblia nos deja ver que en la Biblia habían mujeres que eran estériles, y eso era una afrenta. No podían tener ¿qué? Vida. Sara lo experimentó Rebeca, lo experimentó Raquel, lo experimentó Ana, pero un milagro de Dios, una gracia de Dios sobre sus vidas fue la que quebrantó esa incapacidad de que en sus vientres pudiera haber vida. ¿Quién fue el que quitó la esterilidad? Dios mismo, porque no podía ser quitada por medios humanos. También miramos ejemplos de cómo Dios sanó ciegos. Y nosotros no solamente hemos sido estériles, sino que también a su vez teníamos ceguera. Y ciegos como Bartimeo, que clamaron al Señor, y el Señor vino con un toque sobrenatural. Le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el anhelo de Bartimeo era: Señor, que recobre la vista. Y el Señor dice que al instante recobró la vista. Y ahora aquel que estaba junto al camino está en el camino. Aquel que estaba lejos de Jesús ahora ha sido puesto junto al Señor. Y así el Señor sanó muchos ciegos de diversas maneras. ¿Cuántas personas a las que el Señor sanó de lepra? Una enfermedad incurable por medios humanos y figura de lo que es el pecado. Cuando un leproso se acercó al Señor clamándole, le dijo al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y qué hermoso que la respuesta del Señor frente a ese que estaba en esa condición es: quiero, se limpie. Cosas que se van juntando todas en nosotros, porque pocas veces nos damos cuenta que en nosotros hay al mismo tiempo esterilidad, ceguera, sordera, que al mismo tiempo hay lepra dentro de nuestras vidas, que al mismo tiempo hay incapacidad, porque hay cantidad de ejemplos en la palabra del Señor como Dios sanó a hombres que estaban totalmente impedidos en sus capacidades. Uno que había cerca de Betesda, 38 años dice la Escritura que llevaba lisiado este ser y que no podía llegar hasta donde estaba el pozo para ser sanado, y fue el Señor el que se acercó a él, y ante una palabra el Señor quitó lo lisiado de él, quitó lo lisiado de un hombre al que bajaron por un techo en medio de una casa que estaba llena de gente, y allí el Señor delante de todos pregunta: ¿qué es más fácil para el Hijo del Hombre? ¿Decir, levántate tu lecho, toma tu lecho y anda? ¿O tus pecados te son perdonados? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, así te digo: levántate, toma tu lecho. Y levantó otro paralítico. Situaciones que se nos ha dado a todos de una manera que unida. El Señor resucitó muertos, los levantó de una condición imposible para el hombre, porque cuando nos enfrentamos a la muerte física, sí que nos enfrentamos a un imposible para el hombre. ¿Qué puede hacer el hombre frente a un ser que esté en un ataúd, frío, inerte, sin la más mínima señal de vida? ¿Qué puede hacer el ser humano frente a esa condición? Solamente entristecerse, lamentarse y ver el horror tan terrible que es la muerte. Y frente a esa situación tan profunda, el Señor
permitió ver cómo levantó a muchos muertos. Levantó a la hija de Jairo, levantó al hijo de la viuda de Naín, levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Y uno dijera, uy, qué milagro tan extraordinario en cada uno. Pero cuando miramos todos esos milagros que Dios hizo en el ciego, en la estéril, en el paralítico, en el sordo, en el leproso y en el muerto, son milagros que Dios tiene que hacer en mi corazón y tiene que hacer en mi vida, porque en mí se reúnen todas esas condiciones juntas. En mi corazón se reúne toda esa incapacidad, porque a veces nosotros pensamos que es que la salvación de Dios era un acetaminofén para una pequeña y leve desmejoría del cuerpo, y no puede ser así. Era una enfermedad tan grave nuestra condición que se necesitó de todo el poder de Dios para poder sacarnos de ella, para poder levantarnos de esa condición, para poder sacarnos de allí, de esta cosa tan crítica, de esta cosa tan tremenda. Mateo, en el capítulo número 11, acompáñenme allí, Mateo 11. En el versículo número 2. Mateo capítulo número 11, en el versículo número 2, dice la escritura: y al oír Juan, Juan es el Bautista, que ahora estaba en la cárcel, aquel Juan que había oído de Dios un testimonio, porque Dios mismo era el que le había dicho a Juan: sobre el que veáis descender el Espíritu Santo, ese es. Y él lo vio de manera visible, y no solamente de manera visible, sino que escucharon la voz audible de Dios. El cielo se abrió para decir: este es mi Hijo amado, un testimonio glorioso y poderoso de la obra del Señor. Y dice en el verso 2: y al oír Juan en la cárcel, ¿qué cosa? Ay, mire lo hermoso. No estamos hablando de cualquier obra que el Señor Jesús hace. Los hechos de Cristo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿De qué había oído Juan? Pero Juan no solamente había oído, también había visto, también había entrado en contacto con el Maestro. Pero mire lo que dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mire lo que dice el verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son, los sordos, los muertos son, y a los pobres es anunciado él. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en quien, en mí. Y que mire lo hermoso y maravilloso que viene a ser el amor de Dios en un corazón. Qué palabras tan preciosas escuchó Juan el Bautista como un testimonio, porque el testimonio que estaba escuchando no era cualquiera. Se estaba palpando la realidad de lo que Dios estaba haciendo en muchos corazones. ¿Había muchos ciegos? Sí. ¿Fueron todos los ciegos sanados? No. ¿Había muchos sordos? Sí. ¿Fueron todos los sordos sanados? No. ¿Había muchos muertos? Sí. ¿Fueron todos los muertos resucitados? No. Y nos damos cuenta entonces que hay un regalo maravilloso de Dios, que Dios haya puesto su mirada sobre mí para quitar mi sordera, mi ceguera, para quitar mi lepra, para quitar la dureza de mi corazón, para arrancar la muerte que me ha carcomido. Pero tengo que entender en relación con qué, porque muchos quieren tener vida, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiere tener una persona vida? ¿Para qué quiere tener una persona la oportunidad de vivir? En algún momento, un día presenciamos que en algún lugar un hombre, en un lugar oraron y Dios levantó a un hombre que era paralítico, llevaba muchos años paralítico, en una silla de ruedas, solo movía su cabeza.
solo movía su cabeza y él quería un cambio en su vida. Y allí estaba, porque deseaba que Dios hiciera un cambio en su vida. Pero la pregunta era qué cambio estaba buscando y cuál era la vida que estaba buscando. Porque Dios tuvo misericordia y paró a este hombre de su silla de ruedas. Le paró, le levantó de ahí, le quitó su invalidez. Ahora este hombre está de pie. ¿Para qué sería levantado por Dios de esa condición? Sino para que ahora ese hombre pueda glorificar a Dios, porque Dios ha estado haciendo en él lo que nadie más podía hacer. Solo pasó una semana y ese hombre estaba celebrando haber sido levantado de la silla con 3 días de embriaguez en una cantina. Y pregunto, ¿para qué queremos vida? Porque muchas veces estamos clamando vida y no sabemos ni para qué estamos pidiendo, ¿cierto? Si es para esas cosas no necesitamos vida. Simplemente un ser necesita permanecer en la misma condición en la que está para que pueda seguir revolcándose en el mismo lodo de siempre. Pero cuando hablamos de la vida de Dios, estamos hablando de que la vida de Dios va a producir en mí vida para que todo mi ser lo desee a Él, para que todo mi ser lo honre a Él. Si no, no tendría sentido la salvación. Si no, no tendría sentido una obra tan gloriosa como la que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Si era para que el hombre simplemente ahora dijera yo soy salvo para seguir haciendo mis maldades. No, para eso Dios no nos rescata. Por eso se hace tan necesario entender cómo tiene que ocurrir este milagro tan maravilloso en nuestro corazón. Por eso Dios nos va permeando y nos va sacando de un mundo en el que nosotros nos vamos metiendo. Porque aún hemos estudiado cómo el Señor nos habla de que no tiene valor ocuparnos de servir al Señor si antes no nos hemos ocupado de atender al Señor. Para que no salgamos a decir lo que Dios no dijo y corramos a hacer lo que Dios no me envió a hacer, porque de eso está lleno el Antiguo Testamento. El Señor muchas veces habla de cómo muchos hablaban diciendo Dios me dijo, y Dios decía y yo no les he dicho nada. Dios me envió y el Señor decía yo no los envié a ninguna parte, porque hablaban en un lenguaje diferente al lenguaje del Señor. Porque si mis siervos, dice la Escritura, hubieran estado en mi secreto, ¿cierto? Hubieran pasado primero tiempo con Dios, hubiéramos dejado la carrera, ¿cierto? De estar yendo a un lado y para otro a ver en qué nos ocupamos, y ocupándonos en muchas cosas, seguir con un gran desprecio en nuestro corazón hacia el Señor. Hay muchas cosas que Dios nos envía a hacer, pero qué bueno cuando son nacidas ¿de quién? Del Señor. Crean, si usted sale allá a la calle, ¿cuántas necesidades va a encontrar? Si se va a determinados barrios, ¿cuántas necesidades va a encontrar? ¿De cuántas cosas tendría que ocuparse? ¿Cuántas cosas le ocuparían su tiempo? Y se daría cuenta que si es para buscar en qué ocuparnos, hay mucho para buscar en qué ocuparnos. Pero esto se trata de entender que el Señor, el Rey, estaba en su mesa y trajo unos invitados especiales. ¿Quiénes son esos invitados? Nosotros. Pero para que en esa mesa produzca algo. Y mi nardo dio su olor, ¿cierto? Y ese mi nardo, vamos a ir viendo que es algo que yo no puedo producir, sino es algo que Dios produce en mí. Porque el olor nuestro sin Cristo es semejante o peor al que había en la tumba de Lázaro cuando llevaba 4 días de muerto, ¿cierto? Lo único que podemos decir de una vida cuando Cristo no está en esa vida es que esa vida hiede, ¿cierto? Suena fuerte, pudiera sonar ofensivo, pero es la realidad de quién, de nuestras vidas, si Cristo no está. Porque la palabra de Dios dice que cuando cambia nuestro olor, cuando es Cristo el que perfuma nuestras vidas. La Escritura dice que nosotros somos grato olor de Cristo. Nuestras vidas tienen un aroma diferente cuando Cristo es el que pone de su vida dentro de nuestros corazones y dentro de nuestro caminar. El amor de Dios, en la medida que va ensanchando mi corazón, va produciendo algo, y es una entrega
mayor al Señor. Y una entrega que traspasa todas las cosas. Acompáñenme allá a Segunda de Corintios, por favor. Y allí está expresado con mucha claridad. Segunda de Corintios 5:14. La palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Y esta porción de la Escritura nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que hay en nosotros, si lo que hay es letra o está viniendo vida espiritual a nuestros corazones y a nuestras vidas. Dice Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 14. Mira cómo empieza diciendo de hermoso: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por qué? Por ellos. Y mira lo hermoso que empieza diciendo: antes de concluir que vamos a terminar viviendo para Cristo, nos damos cuenta qué es lo que nos va a provocar ese vivir para Cristo. Y ahí es donde nos vamos a ir dando cuenta si estamos viviendo en el mundo de la letra o estamos siendo llevados al mundo del Espíritu. Porque en cierta manera hay muchas cosas que nosotros podemos decir con nuestros labios, pero hay cosas que van asentando esa realidad. Porque aquí dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y me gusta mucho esta palabra, porque esta es la misma palabra que en su raíz se utiliza para expresar la condición que tiene una serpiente, en especial que hay en el Amazonas. Se me fue el nombre en este momento. La anaconda, ¿cierto? La anaconda tiene una particularidad que es conocida como un animal constrictor. Y constrictor, la palabra significa que rodea su presa, y esa serpiente está toda llena de músculo. De manera que los que han visto o han estado cerca de donde una serpiente de estas empezó a envolver algún animal, dice que lo empieza a ir apretando, y que en la medida que lo va apretando se siente cómo van traqueando los huesos, se siente cómo se van quebrando. O sea, eso es constreñir, o sea, es abrazar de una manera tan fuerte que se expresa que una vez un animal esté ahí, es imposible sacarlo de ahí. O sea, hay tanta fuerza rodeándolo que de ahí no puede salir. Y ahora empieza a decir aquí la Escritura que el amor de Cristo nos constriñe, nos deja sin otra opción. El amor de Cristo no deja lugar para otras alternativas, excepto a dedicarle nuestras vidas a Él. Es una presión que es la causa de una acción. Qué hermoso. El amor de Cristo es una presión que produce una acción en nuestras vidas, consagración. Por eso si una persona dice, no, yo sé que Dios me ama, pero ese amor no le está provocando consagración al Señor, en esa persona hay letra muerta, no hay espíritu que da no hay espíritu que da vida, porque se convierte solamente en un argumento que puede decir. Se puede ver un borracho allá en una cantina diciendo, es que yo sé que Dios me ama. Si él tuviera idea de que Dios lo ama, sabría cómo el amor de Dios lo puede sacar de ese lugar y lo envolvería para sacarlo de esa esclavitud. Pero solamente tienes un pensamiento, una letra grabada o memorizada que no es una realidad. Porque ¿qué dice aquí? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Y resucitó por ellos. ¿Qué va a producir ese amor en mi corazón? Una entrega indescriptible dentro de mi corazón. Por eso les decía al comienzo, ¿a dónde llevó el rey a la Sulamita?
a la casa del banquete. Y su bandera sobre ella fue ¿qué? Amor. ¿Qué produjo el amor en ella? Que su nardo diera ¿qué? Su olor, ¿cierto? Que saliera un perfume glorioso para el Señor. Bueno, entonces conmigo Ezequiel, y miramos algo allí. Ese abrazo fue el que tomó a Pablo, de manera que Pablo pudo llegar así a decir, porque para mí el vivir es Cristo, ¿cierto? Qué hermoso. ¿Qué produjo? Haber sido amado como Dios lo amó, una entrega absoluta. ¿Qué le hacía pensar a Pablo volver atrás? Y es más, Pablo decía, estamos abrumados por muchas cosas, pero no derribados. Pasamos muchas situaciones, es más, no importaba cuál fuera la dificultad, siempre Pablo la llamaba bendita aflicción. ¿Y saben por qué? Porque es tan hermoso. Porque cuando hablamos del amor de Cristo, lo que tantas veces nos aflige, lo que hace es ampliar nuestro corazón para que ese amor pueda ser instalado sobre nosotros. Y vamos a mirarlo un poco ahorita a través de la palabra. Ezequiel, en el capítulo número 44, en el versículo número 9. Y aquí hay un contraste bien particular en un sacerdocio que lleva a mi corazón a pensar de qué se quiere ocupar. La mayor parte de los seres humanos tiene una queja contra los demás seres humanos. Especialmente la queja de un ser humano contra otro ser humano es porque yo le he dado y ese ser humano no sabe ser agradecido. No sabe reconocer que se le ha ayudado, bueno, lo que le pueda decir. De manera que cada vez que tú y yo le servimos al hombre, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con ingratitud, nos vamos a encontrar con todo ese tipo de cosas que podamos hacer. Ahora, si tú descansas es en el Señor y tu deseo es el Señor, ¿de qué va a colmar Dios tu corazón? Porque el hombre es infiel, pero Dios es ¿qué? Fiel. Y entonces mire lo que contrasta este sacerdocio acá, 44:10. Y los levitas, esos eran parte del sacerdocio antiguo, que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí. O sea, no solamente el pueblo se alejó, sino que el sacerdocio también se alejó. Y se alejaron yendo tras, ¿qué dice ahí? Tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Escuche qué pasó con este sacerdocio. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán delante de él para servirle. Mire, ¿qué se le asignó a este sacerdocio por causa de un pecado? Estarán en la puerta. Van a hacer los sacrificios, pero lo que usted haga no es para mí, lo van a hacer para el pueblo. Y ustedes van a atender al pueblo. ¿Quién quiere ese tipo de sacerdocio? ¿Sí, no? ¿Por qué causa terminó ese sacerdocio allí? Por su desprecio en el corazón. Despreciaron el señorío de Cristo sobre sus vidas, por lo tanto fueron entregados al servicio de ¿quién? Al servicio del hombre. Y cuando el hombre está al servicio del hombre, va a tener lamento, queja, amargura, tristeza, decepción, ¿cierto? Pero pase al verso número 15 y va a encontrar la otra contraparte. Mire que aquí son también levitas, pero son levitas que tuvieron algo diferente en su corazón. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, mire, no es excusa. No es excusa para nosotros. A veces tenemos unas excusas tan simples. Ay, es que yo no me consagro porque aquel es de mal testimonio. No, no te consagras porque no has visto a Dios. Porque cuando veas al Señor, no importa lo que haga el otro,
lo que ese otro hace, ¿sabe qué? Te va a dar más bien pesar de que esa persona, teniendo una oportunidad de disfrutar algo tan glorioso como el Señor, lo esté despreciando. Pero si usted lo quiere despreciar, yo no lo voy a despreciar en mi corazón. Mire lo que dice acá: mas los sacerdotes levitas, hijo de Sadok, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová. Ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ay, mire lo hermoso. ¿Dónde quedaron los otros? Van a servirle al pueblo, van a quedar como porteros, van a atender al pueblo o preocupados de eso. Pero aquí hay otra porción que el Señor dice: pero ustedes los escogí para mí. ¿Sí entienden la diferencia entre las dos cosas? Entre terminar corriendo tras el hombre o terminar corriendo tras quién? Tras el Señor. Y cuando uno mira esta opción, uno dice: no, yo me quiero ir. Señor, permítenos ser como estos que elegiste para estar delante de ti. Mire que los dos están presentando sacrificios, pero unos para el pueblo y los otros para Dios. Qué diferencia tan grande, qué diferencia tan grande. Y lo que produciría también como efecto dentro del corazón. Ahora, si pasa ahí al versículo número 23, al versículo 23 dice que ¿cuáles son los que pueden enseñar a otros a hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano? Los segundos. Porque se dan cuenta que en el verso 23, él sigue hablándoles todos esos versos, y en el verso 23 dice: y enseñarán a mi pueblo. ¿Quiénes serían los que iban a enseñar al pueblo? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Aquellos que habían sido escogidos para estar en su presencia. Porque ya no es el hombre definiendo qué es bueno y qué es malo. Porque ahí nos metemos en un camino interminable. Usted va a una congregación y en una congregación le dice: es malo que las mujeres se pongan pantalón. En la otra le dicen que no es bueno. En la otra le dice que la mujer no debe tener el pelo corto. En la otra dice que, bueno, una cantidad de situaciones. Hoy hay lugares donde usted no puede entrar a una reunión como esta si usted no entra con un velo puesto. Aquí en Manizales hay un lugar así. La gente se reúne y las mujeres entran con un velo puesto, porque la Biblia dice que la mujer tendrá velo. Entonces, ponemos un poco de definiciones nuestras, ¿cierto? Pero qué diferente cuando yo entro y el Señor es el que me enseña, y el Señor es el que me instruye. Y entonces ya dejamos de convertirnos en un pueblo místico a convertirnos en un pueblo que tiene respeto por quién. Porque ¿sabe qué es un pueblo místico? Un pueblo místico es el que cuando está reunido con ciertas personas no hace ciertas cosas, porque está reunido con ellos. Pero cuando está solo, que nadie lo ve, está lleno de perversión en su corazón. Entonces ese que está ahí dice: no, ustedes como son de ladrones, ustedes como son de chismosos. Pero cuando está solo, allá fascinado viendo pornografía. Eso es misticismo, o sea, se vuelve místico, pero no es una relación verdadera la que esté viviendo con el Señor, porque esa relación verdadera con el Señor lo lleva a ser de una sola pieza. Usted es el mismo cuando está con gente y es el mismo cuando está solo, porque ahora usted está siendo consciente ¿de quién? De Dios. Cuando empieza a ser enseñado por Dios para diferenciar entre lo santo y lo que y lo profano, entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Por eso nosotros necesitamos rogar al Señor, y como pueblo tenemos una responsabilidad. No olviden orar por las personas que enseñen la palabra, por la persona que Dios permita que pueda estar hablándonos, que pueda estar instruyéndonos. ¿Por qué? Para rogar al Señor que nos dé pastores conforme a su corazón, hombres y mujeres, ¿cierto? Que tengamos el corazón en el Señor y que no cambiemos la verdad, de manera que si el mensaje no es popular, igual nos mantengamos firmes en el Señor.
Porque fuimos llamados no para decir lo que le agrada al oído, sino lo que el corazón necesita escuchar para volverse a quién, para volverse al Señor. Y hay cosas que necesitamos que Dios trate mucho en nuestros corazones para que nos mantengan ¿qué? En esa línea. Y una de las cosas es que el Señor nos va formando en confiar en ¿quién? En Él. En un momento hablaba con un pastor y compartíamos muchas cosas de la palabra. Entonces compartíamos algunas cosas que él identificaba que estaban incorrectas, que hacían en la congregación donde él pastoreaba, y estaban claras. Entonces le compartía yo: si Dios ha puesto estas cosas tan bonitas en su corazón, ¿por qué no las comparte en la iglesia? Y él con mucha sinceridad me dijo: la verdad me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Dijo: ¿y qué tal que yo empiece a enseñar todas estas cosas y la gente se vaya? ¿Y yo después con qué pago el arriendo? Entonces nos dimos cuenta, ¿cierto? Y le decía: entonces ore al Señor, que Dios permita que su corazón sea firme, de manera que no haya temor en decir la palabra, aunque muchas veces muchos lleguen y digan: no, aquí no es el lugar, ¿cierto? Por la iglesia han pasado muchísimas personas y después dicen: no, es que yo no volví allá porque ustedes no hacen esto y lo otro. Bueno, está bien, Dios irá plantando cada corazón y cada vida conforme a su voluntad, pero eso no puede llevarnos a frenarnos en decir lo que es correcto, tal vez porque usted no se vaya de la iglesia, porque tal vez no vuelva a reunirse con nosotros. Por eso necesitamos orar: Señor, danos hombres conforme a quién, a tu corazón, que puedan estar allá contigo y que cuando nos hablen, Señor, hayan escuchado tus palabras y nos hagan oír las palabras que escucharon de ti, que nos hagan es correr a tus brazos y anhelar estar contigo. Jeremías, vaya allí conmigo, capítulo número 7. Jeremías, capítulo número 7. Versículo número 1 en adelante. Jeremías 7, 1 en adelante. Dice la escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Qué hermoso. ¿Quién va a hablar? El Señor. Lo único que Jeremías va a hacer es repetir lo que Dios lo que Dios le dijo. Y lo que Dios va a hablar es porque Dios conoce el corazón, porque Dios sabe lo que hay al interior nuestro. Y dice el 7:1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Judá, de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar. ¿A quién? ¿A qué venía la gente a ese lugar? ¿A qué venía de acuerdo al versículo? A adorar. Venían de acuerdo a esa expresión adorar, a rendir el corazón, a tener un encuentro con el Señor. Ahora le dice: ponte a la puerta, y todos esos que están entrando, eso es lo que ellos piensan que vienen a hacer, pero les voy a decir qué es lo que verdaderamente vienen a hacer. Lea el versículo número 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieseis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando. ¿Cómo estaban viviendo los que iban a adorar? Te pregunto, ¿eso que estaban viviendo entonces era verdadero?
o en qué dimensión estaban viviendo. Porque no le están hablando aquí a los que no venían en búsqueda de Dios, le está hablando a los que entraban al templo y dice, y venían a adorar. Y a ellos es a los que Dios les empieza a desnudar el corazón. ¿A qué vinieron al templo? Pero Dios les empieza a desnudar el corazón no para que se vayan, sino para que caigan humillados delante del Señor. Porque a veces creemos que si Dios confronta mi corazón es porque no me quiere tener junto a Él. No, al contrario, Dios confronta mi corazón para que yo pueda entender cuánta necesidad hay en mi corazón de Él, que es diferente. Confronta mi corazón. Dios me desnuda, es para poderme vestir con su amor, para poderme vestir con su presencia. Como dice aquí, en el verso número 8, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no, ¿qué? Verso 10, mire lo que dice. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones, ¿cierto? Entonces, miramos algo, ¿y en qué condición estaban? Ciegos, endurecidos. Y allí se necesitaba una intervención divina para poder sacar el corazón de una persona en esa condición. El Señor aquí más adelante en toda la historia les refiere que mejoren sus caminos para que no les acontezca lo que le pasó a un lugar llamado Silo, que era el lugar donde presidía a Elí. Y dice la Escritura que allí los hijos de Elí eran los sacerdotes del templo. Y como sacerdotes del templo participaban de todo lo ceremonial, sacrificial y de toda la actividad del templo. Pero con el mismo corazón que participaban de todas esas cosas, con ese mismo corazón fornicaban, adulteraban, mentían, ¿cierto? De manera que el Señor dice respecto a ese sacerdocio, ¿sí?, que los hijos de Elí eran impíos. Qué tremendo, y eran los sacerdotes. Impío significa sin temor de Dios en su corazón, sin conocimiento de Dios en su vida. Mire lo tremendo de ese sacerdocio. Gente haciendo cosas para Dios y no tiene ni idea de quién es Dios. Y dice que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Y escaseaba porque no había quien escuchase a quien escuchase al Señor. Todo ese sacerdocio era movido por los propios deseos de su corazón y se pervirtió, se llenó de maldad todo esto. Dice que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres de Israel a la entrada del templo, ¿cierto? O sea, ¿cómo puede una persona, si no está absolutamente enceguecida en su corazón, para que con las mismas manos que se levanta aquí, con esas mismas manos está untándose de toda clase de inmundicia? Entonces todo eso lo que evidencia es que esa persona no ha entrado en contacto ¿con quién? Con el Señor. No ha entrado en un contacto genuino y real con Dios. Por eso se necesitaban hombres que escucharan al Señor, porque muchos venían y traían un mensaje y decían, no, Dios ha dicho que todo está bien, que les va a ir bien, que lo que les espera es prosperidad. Y es lo que hoy le gusta escuchar a muchos que vienen a la iglesia. No les gusta escuchar mucho de la necesidad de que su camino de verdad sea corregido volviéndose ¿a quién? Volviéndose al Señor. Por eso son atractivas muchas cosas para las personas, ¿cierto? Hoy hay cantidad de grupos de jóvenes que los jóvenes están fascinados con el grupo de jóvenes, pero porque encontraron fue como un club social donde los jóvenes comparten con los jóvenes, hacen recocha, la pasamos bueno, pero van a mirar ese grupo de jóvenes cuánto hay de arrepentimiento, cuánto hay de vida de oración, cuánto se está instalando de Dios y no, pero son los jóvenes de la iglesia, ¿cierto? Entretenidos. Entonces ese joven no encontró a Cristo, encontró una entretención dentro de la iglesia, y ese no es el deseo de Dios, porque eso lo único que nos hace es permanecer más extraviados. Mire lo que se les dijo a los que entraban a la casa a adorar: necesitan mejorar ¿qué?
sus caminos. Y la única forma de que mis caminos sean enderezados es cayendo humillado delante de la presencia de Él. Porque si no, me convierto en un ciego que no ve, no sabe distinguir qué es bueno y qué es malo. No distingue entre adorar y pecar. Para Él es lo mismo. Es lo mismo levantar las manos en el culto, que es lo mismo que estar en un prostíbulo. Para Él es exactamente lo igual. No diferencia entre una cosa y no diferencia entre la otra. Vayan entonces conmigo a Jeremías 1:10, allá atrásito. Jeremías capítulo número 1, versículo número 10. Cuando el Señor habla de Jeremías, dice que lo ha puesto con un propósito. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y tiene un propósito: arrancar, destruir, arruinar, derribar, para después poder hacer algo, para después poder edificar y para poder plantar. Y cuando uno mira esto, esa es una palabra bien profunda que la iglesia necesitamos entender. Y necesitamos entender porque hay muchas situaciones por las que Dios tiene que llevarnos a atravesar para poder derribar muchas cosas dentro de nuestro corazón. Porque mientras nuestro corazón esté entero, va a ser muy difícil que el corazón sea permeado por el amor. Ella fue llevada a la casa del banquete y la bandera sobre ella fue ¿qué? Amor. Pero para que ese amor permeara ese corazón tiene que ser tierra labrada. Porque si usted mira, antes de sembrar la semilla en la tierra hay que herirla. Y es lo que hace. ¿Qué hace el arado? Romper la tierra, quebrarle su dureza, romperla para que la tierra se pueda abrir y pueda recibir la semilla que va a hacer ¿qué? Que va a ser depositada. Cuando nosotros miramos este asunto de arrancar, de destruir, de arruinar y de derribar, nos damos cuenta que esto es muy necesario por causa de cómo mantiene nuestro corazón delante del Señor, por causa de la dureza. ¿Qué es lo que debe ser roto en esa dureza? Lo que hablamos al principio: esa esterilidad, esa ceguera, esa sordera, esa lepra, ese estar inválidos en el corazón, porque todo eso son evidencias de cómo está el corazón, de cómo está la vida de una persona, y necesita ser arrancada muchas cosas dentro de la vida de una persona, por lo que Dios tiene que, para permearnos con su amor, hacer una demolición en nuestras vidas. Si usted mira, podar árboles o talar árboles es un trabajo que, aunque cuesta, no es tan difícil como arrancar las raíces de donde se taló el árbol. Usted pudiera talar un árbol por grande que sea y pudiese durar unos días aserrándolo, organizándolo de manera que pueda ser transportado. Pero ahora empiece a escarbar para sacar las raíces de ese árbol. ¿Y cuánto tiempo puede durar? Escarbando y removiendo cantidad de cosas para sacar las raíces. Y muchas veces se dice que las raíces de un árbol son más grandes que el mismo árbol. Y el problema es que el árbol está al aire libre. Pocharlo no es tan difícil. De manera que quitar muchas cosas superficiales de nosotros no es tan difícil. El asunto es cuando vamos a empezar a sacar cosas internas del corazón. Las cosas que no se ven, las cosas que no se notan, ¿cierto? Y como estamos tan enteros, muchas veces hay que empezar a quebrar esa roca que hay dentro para empezar a sacar toda la apariencia tras la que nosotros nos escondemos y que nos impide ser permeados por ese glorioso y precioso amor del Señor. Si usted mira, casi que con una sierra, un único elemento, tumban ese árbol, lo derriban.
Pero si se van a poner a sacar las raíces, hay que usar muchas herramientas. Porque a veces, de pronto esa sierra sirve para hasta cierto punto. Pero donde empiezan a aparecer rocas y las raíces entrelazadas entre esas rocas, ya la sierra no sirve. Habrá que utilizar otro tipo de instrumento. Y en la medida que van destapando las raíces y las van viendo gigantescas, se va a dar cuenta que ya no necesita un simple talar, que necesita mucho trabajo, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos cuántas cosas se han arraigado en nuestro corazón. Desarraigar. El Señor utilizó esa palabra hablando de un árbol, que le dijeran desarráigate y échate en el mar. Cuando hablamos de la palabra desarraigar, es una palabra utilizada cuando se va a quitar una planta o un árbol, pero no es un simple quitar un árbol, sino es quitar un árbol desde sus raíces. Desde sus raíces, arrancar una planta, pero arrancarla con todo y raíces. Y esto es bien tremendo, porque ciertamente nosotros nos acostumbramos a abrazar muchas mentiras en nuestro caminar, y muchas mentiras echaron raíz en nuestro corazón y se establecieron de una manera muy fuerte dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Pero muchas veces hay cosas que se han conservado en nuestro corazón. Y el problema de cuando quedan raíces es que la raíz tiene la particularidad de que tarde que temprano vuelve y hace crecer lo que había ahí. ¿Qué hacen con el árbol de café? Lo soquean, lo mochan cerquita de la tierra, y como le dejaron la raíz va a volver a producir un qué. Pero el mayor problema no es que el árbol vuelva a nacer, el mayor problema es que las raíces permanezcan ahí. Y es donde nosotros necesitamos que necesariamente Dios empiece a tratar muchas áreas de nuestro corazón. Por eso los creyentes necesitamos ser tratados, y necesitamos ser tratados en muchos aspectos que vayan ensanchando nuestro corazón hacia el Señor. Decir o hablar del amor de Dios, como les he compartido, es muy fácil cuando hablamos en teoría, y eso desnuda nuestro corazón, porque cuando uno habla de que el Señor nos envía a amar al prójimo, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta del ser humano? Cosa difícil la que nos están pidiendo, amar al prójimo, porque si me dicen que ame al que me cae súper bien, ¿sí o no? Pero si me dicen que ame al que me está haciendo daño, ¿cierto? Nos cuesta, eso es como si lo estuviera metiendo quién sabe qué en reversa a uno, ¿cierto? Entonces uno dice, no, muy duro, muy duro, muy duro, es la expresión. Pero es que ese muy duro es la expresión de cómo está mi corazón. Es que mi corazón está muy duro, muy duro, muy duro para aceptar eso, para entender eso. Alguna vez compartí algo que le pasó a un pastor, porque un pastor había sido invitada por una ovejita de su iglesia, y ella le decía, pastor, a mí me gustaría que usted visitara a mi papá, pero la verdad me da tanto susto que lo visite, porque es que mi papá es ogro y desagradable como usted no se imagina. Y el pastor dijo, no, pero yo no creo pues que una persona llegue a ser tan desagradable pues como para que no. Finalmente un día el pastor fue a hacer la visita a la casa de aquella mujer. Visitó la casa, y cuando salió le fue tan mal en la visita que este pastor salió por el camino y va haciéndole mucha clase de reclamos al Señor. Señor, si me amas, ¿por qué me permitiste entrar entonces a esta casa? Si yo puse la entrada, que si era tu voluntad entrar a esa casa, o sea, si sabías que esto iba a ser así, Señor, ¿por qué me permitiste entrar? O sea, ¿cómo le iría desagradable? ¿Cómo le iría? Y él va en ese asunto tan tremendo cuando dice que Dios le permitió una visión para darle una respuesta. Y en la visión, Dios le está mostrando lo que acontece en esa casa después de que él salió. Y lo que el Señor le empieza a mostrar es que cuando la chica cerró la puerta, ella entró y su papá estaba sentado en la sala. Y que cuando ella entró,
Fue corriendo a darle un abrazo al papá. Y dice que el papá se paró y le dio un puño en la cara. Y allá cayó tendida en el suelo. Y chorreando sangre del golpe que le dio su propio papá, ella se para y lo mira y le dice: no hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar. Y cuando el Señor le permite ver en esa visión eso al pastor, el pastor cayó de rodillas y le dijo: Señor, ahora entiendo que no tengo ni idea de cuál es tu amor. Porque nosotros, si nada más por un simple saludo, ya no queremos saludar a alguien, ¿cierto? Y nos damos cuenta que ¿qué hace el amor de Dios cuando va quebrando mi corazón? Lo va ensanchando para que yo pueda entender la dimensión del amor. Porque cuando una persona me hace mucho daño y el Señor permite que yo empiece a amar a esa persona, voy entendiendo el amor. Porque no olviden, si tú le ofreces algo a alguien porque ese alguien hizo algo bueno por ti, eso no es amor, porque significa que esa persona lo que hizo, lo hizo para merecer tu favor. Y el amor es algo que no se puede merecer. Esas situaciones y esas personas que son tan necesarias en mi camino, ¿cierto? A veces uno tiene días difíciles con ciertas personas, pero uno empieza a darle gracias a Dios: Señor, gracias, porque es que yo necesito a este que me pisotee, para que asiente las realidades tuyas en mi corazón, para no vivir en un mundo de falsedad. Porque cuando tú me permites empezar a amar a esta persona así, yo empiezo a entender, Señor, que no hay nada que yo pueda hacer para que tú me ames más, porque yo no puedo hacer nada para ser merecedor de tu amor. Así que si yo oro, no oro para ser merecedor de su amor, oro es para que Dios me hagas consciente de su amor, para que me hagas consciente de su amor, porque eso me va llevando a una realidad muy profunda con el Señor y a un pueblo que va a vivir en otra dimensión. Porque esos primeros cristianos que narra la Escritura, no les importaba ser muertos, metidos a la cárcel, ¿cierto? ¿Qué había acontecido en sus corazones? El amor de Dios era instalado, de manera que no importaba la situación que vivieran, sus vidas empezaron a dar un olor delante del Señor, un olor maravilloso, porque el amor de Dios estaba siendo instalado ¿en quién? Instalado en ellos, instalado en sus corazones, instalado en sus vidas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que ocurra mucho dentro de nosotros? Conmigo a Malaquías, por favor. Malaquías. Malaquías capítulo número 1. Mire cómo la falta de entendimiento de este amor hace que todo lo demás se vaya degenerando en nuestro caminar. Dice Malaquías capítulo 1, profecía de la palabra de Jehová. Y mire, no dice a favor, sino en contra de Israel por medio de Malaquías. Y bien tremendo, porque esta palabra viene después de la restauración del segundo templo. Ya había venido Nehemías, había venido Esdras, habían acontecido muchas cosas bonitas en la restauración de las murallas de Jerusalén y del templo. Pero ya ahora tienen un templo reconstruido y unas murallas levantadas. Pero mire la condición en la que se terminó encontrando el corazón. Verso 2. El Señor empieza a decirle: yo os he amado. Yo os he amado. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? ¿En qué? ¿Cierto? Y eso nos deja ver que si un corazón no va siendo quebrado por Dios, no va a entender cómo ha sido ¿qué? No va a entender cómo ha sido amado. No va a entender cómo ese amor le va a ir ensanchando el corazón. Como no entendieron aquí la parte inicial de cómo habían sido amados por Dios, por lo tanto todo lo que empezaron a ofrecer de ahí para allá se volvió simple, superficial, y aún como se ofrecía se volvió un desprecio en su corazón.
Porque si mira, ahí pasé un poquito adelante al versículo número 6. Al versículo número 6. ¿Cierto? Como su amor no estaba, su corazón no estaba siendo permeado por el amor, mire lo que dice en el verso 6. El hijo honra y el siervo. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis ¿qué? Mire lo tremendo. O sea, si no empiezo a ser permeado por el amor, ¿cuándo va a haber honra al Señor? No la va a haber. Y tampoco va a haber temor y respeto hacia quién, hacia el Señor. Y siempre lo que va a haber es una excusa, porque estas personas, dice que el Señor le había dado una instrucción para revelar en esa instrucción la perfección de Cristo. Por eso cuando tomaban un animal para hacer ofrecido en sacrificio, el animal tenía que cumplir unas condiciones, porque era una figura de la perfección de Cristo, como un ser sin pecado. Que el animal no tuviera defectos, que fuera, bueno, tuviera una cantidad de condiciones. Pero cuando ellos empezaron en esa ceguera frente al amor del Señor, dice que ellos ofrecían el animal cojo, en la condición que estuviera, lo ofrecían, ¿cierto? Y el Señor les dice, están menospreciando mi nombre, y ellos salen a decir siempre, ¿y en qué? ¿Qué de malo tiene que le ofrezca una oveja tuerta? Es que es más, la ofrecimos porque nadie se la iba a comer. Es más, la que trajimos es la que, pues es que nadie compra esa oveja. Sí, y el Señor dice, no has entendido. Como no has sido permeado por el amor, no entiendes, y ofreces lo que sea, lo que sobre, lo ofreces de cualquier manera. Y sigue ahí la palabra de Dios, pase al 2:17. Y se va a dar cuenta cuál es el serio problema que empezó allí diciendo, cuando ellos dijeron, ¿en qué nos has amado? Si no entendemos del amor de Dios. ¿A qué provoca el amor de Dios? A entrega. Porque el amor de Cristo nos constriñe para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, el amor de Dios provoca una vida para Dios, donde queremos darle a Dios cada vez es todo conforme a lo que Él desea, rendidos a los pies de ¿quién? Del Señor. Pero como no hubo ese entendimiento, hubo un degeneramiento. En el verso 17 el Señor les dice, ¿habéis hecho cansar a Jehová con vuestras? ¿Sí o no? ¿Cómo sería su forma de hablar? Y decís, ¿pero qué? O sea, ¿se imagina uno haciéndose el extraño delante de Dios? ¿Qué es lo único que tiene que haber en ese corazón? Ceguera, endurecimiento, porque no está percibiendo. Y pase ahí adelantico al capítulo número 3, versículo número 6. A este pueblo el Señor le dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué está haciendo el Señor? 3:6. 7, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartados de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los. ¿Sí o no? Le está haciendo un llamado a que tienen que retomar de verdad una búsqueda del Señor. Y ahora ellos le preguntan, venga, ¿y en qué hemos de volvernos? Si nosotros vamos a los cultos, si hay vigilias, ahí estamos, a los ayunos, ¿cierto? Si yo hago una cantidad de cosas, ¿en qué hemos de qué? De volvernos. Pase al versículo número 8. Vuelve el Señor y le pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ahora ellos hacen los extraños. ¿Y en qué? ¿Cierto? ¿Usted se da cuenta cómo produce la ceguera al amor? Que siempre estamos justificando todo, pero no estamos cayendo de rodillas delante del Señor. Por eso se hace necesario lo que el Señor dijo a través de Jeremías. Es necesario derribar, arrancar, es necesario situaciones en nuestras vidas que nos lleven a caer de rodillas y que quiebren esta dureza que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, porque no queremos quedarnos como los levitas de la puerta atendiendo a la gente. Queremos ser llevados
como los levitas hijos de Sadok, que el Señor dijo van a estar delante de mí, me van a atender a mí, van a estar en mi mesa, van a atender mis asuntos, ocupados del Señor. Y qué cambio tan tremendo. ¿Qué es mejor? ¿Estar afuera, lejos, o estar en la intimidad con el Señor? Pase ahí al versículo número 13 del capítulo número 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y nuevamente aparece y dijisteis que hemos hablado contra ti, ¿cierto? Y nos damos cuenta entonces que necesariamente somos un pueblo que está muy urgido de ser cubierto con el amor. Pero para ser cubierto con el amor tiene que ser quebrada la dureza de nuestro corazón. Una roca sólida no le entra nada. Hay que volverla a trizas para que pueda hacer ¿qué? Para que se pueda hacer permeable. Por eso a veces la gente dice, no, pero cuando usted no era cristiano no le pasaban tantas cosas. Claro, es que no había necesidad de demolerle esa piedra que tenía cuando estaba allá en el mundo. Pero sabe que ahora que estás en Cristo, Dios tiene que romper esa piedra de mármol que hay en el corazón, una de las más fuertes que hay. Hay que romper esa piedra. ¿Y con qué la va rompiendo Dios? Con circunstancias que va permitiendo nuestra vida, que nos van llevando a caer de rodillas delante de ¿quién? Delante del Señor. En medio de todo ello, Dios lo está haciendo con un gran amor, porque su deseo es tenerme cerca de ¿quién? Es tenerme cerca de Él. Vaya conmigo a Marcos capítulo número 14, por favor. Marcos 14. ¿Qué fue lo que emanó de ella hacia el rey cuando él estaba en su mesa, en su reclinatorio? Un nardo puro. Marcos 14:1. Un nardo puro. Y la escritura deja ver que ese es un perfume muy costoso. No era común, no era corriente, se atribuía que podía costar el salario de un año de trabajo. Demasiado ¿qué? Costoso. Marcos 14:1. Dice la escritura: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no, durante la fiesta, para que no haga alboroto del pueblo. Verso 3. Pero estando él, ¿cierto? ¿Cuántos días habían pasado de la Pascua? 2. No lo olvide para lo que vamos a mirar otro. Pero estando en un lugar específico, porque me llama mucho la atención de que casi todos estos escenarios que se van a repetir ocurrieron en la misma región que tiene el mismo nombre. Todos ocurrieron en un lugar llamado Betania. Y me llama mucho por qué se aconteció este derramamiento de ese perfume de nardo puro y por qué tenía que ser en Betania. Las veces que aparece y las que vamos a leer en la Biblia especifica que fueron en Betania. Y dice, encontré mucho porque Betania se llama casa de frutos. Casa de frutos. Y qué hermoso, porque ahí ya no estamos hablando de los frutos del hombre, sino de los frutos que Dios produce en el corazón de quién. En el corazón del hombre. Es Dios el que puede hacer que pueda salir ese perfume de nardo puro en nuestro corazón hacia Él. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro y se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mire lo tremendo. Cuando alguien no ha sido permeado por el amor, todo es un desperdicio, ¿cierto? Pero es diferente aquí,
porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de quién. Para memoria de Dios. ¿Cuándo iba a olvidar Dios ese momento? No, porque era un momento tremendo. Acompáñeme allí a Juan 12. Juan 12. Porque todas parecieran la misma historia, pero son diferentes escenarios. Juan 12:1. Leímos que 2 días después de la Pascua en Marcos. Ahora Juan 12:1, ¿qué dice? 6 días antes de la Pascua, o sea que este es otro escenario diferente. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado enfermo y quien había resucitado de los muertos, e hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies. Recuerde que el otro ungió la cabeza. Aquí ungió los pies de quién, y los enjugó con sus cabellos, y mire lo hermoso, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿cierto? Y mire lo hermoso, esta mujer está ahí a los pies de quién, a los pies de Cristo, de una manera hermosa. Está aconteciendo algo poderoso a los pies del Señor. Pero si nosotros realmente somos sinceros, no fue ella la que perfumó la vida de Cristo, fue Cristo la que perfumó la vida de ella, y ahora está haciendo que ese perfume se pueda percibir, porque no olvidemos, el que produce ese perfume en nosotros es ¿quién? Cristo. Es Él. La llevó a la casa del banquete y su bandera fue amor. Cuando ese amor ensanchó el corazón, de ella salió mi nardo, digo que su olor, una cosa hermosísima producida por el Señor. Mateo 26, acompáñenme allí. Mateo 26, 1. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra qué? No olvide, la primera leímos y era 2 días después de la Pascua. En el segundo leímos y eran 6 días. Y ahora leemos y faltan 2 días. Ahora ya es antes de la Pascua. Entonces se da cuenta que son escenarios diferentes. Se celebraba la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pasa el verso número 6. Y estando Jesús, ¿en dónde? ¿Sí o no? ¿Qué significa Betania? Casa de frutos. En casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado ¿a qué? A la mesa. Estando sentado a la mesa. Cuando miramos esto, nos vamos dando cuenta que cada una de estas personas, y hay otro escenario que también aparece en Juan, que es en casa de Simón el fariseo, donde habían invitado a cenar a Jesús, y cuando estaban en medio de la cena, una mujer pecadora irrumpió y estaba a los pies del Señor. Y allí el Señor dice una cosa muy hermosa, porque dice que ellos se preguntaban en su corazón: si este fuera profeta, sabría que esa mujer que está a los pies de él es una mujer pecadora, ¿cierto? Pero el Señor les expresó algo: al que poco se le perdona, poco amará, pero al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? A esta mujer se le ha perdonado ¿qué?
mucho. Por lo tanto, mucho amará, ¿cierto? En la medida que ese corazón fue quebrado, en esa medida, ¿cuánto espacio hubo para el amor de Dios? ¿Qué fue haciendo el amor de Dios en ese corazón? Ahora, ¿significa eso entonces que yo me tengo que ir a pecar? No, en ninguna manera. Lo que significa es que en la medida que Dios va quebrando mi dureza, en esa medida voy siendo consciente de que es que todos hemos sido grandes pecadores. Como dice la Escritura, no hay justo ni aun que, no hay justo ni aun un solo pecado ya me hizo estar destituido de la gloria de Dios. De manera que el perdón de Dios sobre mi vida no es algo pequeño, no es algo pasajero, no es algo que se da de un momento a otro, sino que empezamos a dar cuenta que para que mi corazón sea permeado por el amor de Dios, este corazón duro tiene muchas veces que ser golpeado, porque dice la Escritura, miren lo tremendo, nosotros queremos que mucha palabra sea suavecita, pero habrá palabra que nos hará sentir que estamos muriendo. Habrá palabra del Señor que va a hacer sentir que nos estamos muriendo, porque dice la Escritura, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, se va a quebrar esa dureza. No es mi palabra como fuego consumidor, ¿cierto? Que purifica, que va perfeccionando nuestro corazón. ¿Y lo va perfeccionando para qué? Para que ese amor de Dios vaya siendo instalado en nuestro corazón. Para que no seamos un pueblo de la teoría, ¿cierto? Porque nosotros tenemos muchas doctrinas. Tenemos la doctrina de la salvación. Cristo murió, derramó su sangre y nos perdonó de nuestros pecados. Ya somos libres, ¿cierto? Y como se quedó solamente en esa doctrina, entonces nos pegamos solamente a eso y nos quedamos sin ser llevados al máximo de la salvación, que es una relación gloriosa con el Señor. Este corazón de estas mujeres fue permeado, y en esos escenarios fueron diferentes a todos los que habían ahí. ¿Cuántos sentados a la mesa? Pero solo una postrada a los pies de quién. ¿Cuántos sentados a la mesa con el corazón enfermo? No sabe que esta es una pecadora, que es pilfarro con ese perfume tan caro, y mostrando aparentemente un buen corazón. Se hubiera podido vender, ¿y a cuántos se les habría dado comida? Sí, y el Señor dice, sí, pobres siempre habrá. Cuando tengan la oportunidad, háganles el bien, pero a mí no siempre me tendrán, ¿cierto? Y esta mujer lo que ha hecho no le será borrado, le será tenido en cuenta en memoria. Mire lo hermoso. El rey en su reclinatorio hizo que Minardo diera que sudor, que ese amor con que él me ha cubierto empezara a provocar mi corazón en un amor. Por eso nos vamos dando cuenta que esto no es un asunto de teoría, no es un asunto de simplemente decir que es que, ay, Dios me ama. Claro, si Dios me ama, ese amor tiene que provocar algo muy poderoso dentro de tu corazón y dentro de tu vida, dentro de mi caminar, porque en esa medida voy entendiendo que no hay nada que me haga merecedor del amor, pero cuando he sido amado puedo recibir todos los beneficios que ese amor ha provisto para mi vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, cuánto necesitamos en nuestro corazón aún entender, Señor, toda esta necesidad tan profunda del amor tuyo, Señor. Nosotros queremos que sean desarraigadas de nuestro corazón tantas cosas al más bajo de los costos. Queremos que muchas cosas sean derribadas de nuestro corazón, pero que sin que haya ninguna herida, sin que haya ninguna afectación en nuestras vidas, Señor. Pero cuántas veces es necesario, Señor, que sea quitada toda la entereza de nuestro corazón para que podamos entender cuánta es la grandeza de tu amor, Señor. Para caer en esos escenarios delante de ti es postrados,
por tu gracia maravillosa, como lo hiciste en estas mujeres que vinieron a traer, Señor, y a derramar este perfume en la cabeza, en los pies del Salvador. La llevaste a un lugar, bendito Dios de los cielos, donde de una manera preciosa sus vidas dieran verdadero fruto para ti, Señor. Lo hiciste con Job, Señor, que estaba tan entero, Señor, y le tuviste que llevar por un camino donde fuiste quebrando la entereza de su corazón para permearlo y traspasarlo con tu amor. Qué final tan glorioso pudo describir Job, porque ahora pudo decir tantas cosas que había oído pero no te había visto, tantas cosas que había hablado pero no te había conocido, de oídas te había oído, pero ahora estoy entrando en una realidad, Señor, que jamás había entendido y palpado en mi corazón, en mi alma. Y fue necesario, Señor, que me llevaras por todo este desierto, para que en medio de él, Señor, quebraras mi dureza, mi independencia, mi autojusticia, para que quebraras, oh Dios de los cielos, el creer que soy merecedor de tu amor. Mientras considere ese merecimiento, permaneceré erguido. Pero cuando me vas dando entendimiento de que es un amor que no puedo merecer, lo único que produce ese amor es un caer postrado delante de ti, caer, Señor, de rodillas delante de tu presencia, Señor. Ya no estoy ahí enceguecido, Señor amado, viviendo una vida, Señor, tan distante de esa vida gloriosa que tú has dispuesto para mi corazón. Ya no vivo ahí, Señor precioso, frío, distante, Señor, teniéndote en mi corazón como si fueras un objeto más, sino que ahora te vas convirtiendo, Señor, en esa luz admirable, en ese amor glorioso, del que mi corazón cada día tiene más hambre, del que mi corazón cada día tiene más necesidad. Y todo esto lo vas haciendo con una gracia maravillosa, con una gracia excelsa, Señor. Porque hiciste con aquellas mujeres, Señor, las recibiste. Los que estaban a su alrededor no entendían, y aun cuantos se ofendían cuando tu palabra expresaba que los publicanos y las rameras iban adelante en el reino de los cielos. Pero no era por cuanto habían pecado, sino como sus corazones de piedra habían sido quebrantados y ahora estaban siendo abiertos a un amor glorioso como el tuyo, Señor. Por eso permítenos, Señor, es una conexión contigo. Hay muchas cosas que nos puedes permitir vivir al presente, que causan aflicción, pero ahora entendemos un poco más las palabras de Pablo. Porque si todo lo que puede afligirme ahora va a ensanchar mi corazón para ver tu gloria en una dimensión como no la he visto, vale la pena, Señor, para que sean desarraigadas de raíz todas aquellas mentiras que se han grabado en mi corazón y en mi ser, Señor, y seamos un pueblo sellado con la verdad tuya, Señor. Un pueblo que pueda vivir esa dimensión de amor y de coinonía contigo, Señor. Porque siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz, bendito Dios de los cielos, de quitar la culpa de mi corazón, fuiste tú, Señor, el que llevaste todo ello y pusiste una bandera de amor sobre mi vida para hacer posible que pueda salir un perfume de nardo puro de mi corazón,